mucho trabajo, pero también mucha exigencia, conocimientos, aprendizajes, que creo que son muy, muy importantes, ¿no? Sin embargo, pues creo que también es muy importante el que en medio de esto se continúe con los objetivos que eran los ejes, que son las cosas con las que comenzamos, cuando trabajaba ahí con los niños, ahí en el instituto, cuando hacíamos teatro, cuando hacíamos música con los niños. Y, pues, claro, son épocas algo lejanas, pero que han sido fundamentales, fundamento para mí, para lo que hago, para lo que sé y para lo que he ido construyendo sobre eso, ¿no? Un poco es eso, creo que el punto de partida, es decir, esta idea de la construcción epistémica. Lo epistémico en los procesos de aprendizaje tiene que ver con la construcción que hacemos de nuestro conocimiento, casi como un edificio. Yo pienso que es así como un edificio que se va construyendo, donde se ponen las bases, donde se pone el cemento ahí, el piso, y se van colocando columnas, y se va colocando ladrillos, y haciendo paredes, y estructurando espacios, y se va subiendo, ¿no? Entonces es poner ventanas, poner puertas, poder entrar, salir. Es necesario poner esas cosas en nuestro conocimiento. Hay que estar abierto, hay que dejar que entre nuevas cosas, si no sería, imagínense, una prisión ahí, imposible de que algo entre, nada sale y nada entra, encerrados ahí, es estar presos. Se necesita en realidad que haya ventanas, puertas, que se iluminen, que entre mucha luz, que entre aire. Y claro, vamos construyendo eso, ¿no? Yo creo que la educación, la casa incluso termina siendo el primer momento de aprendizaje. Y a eso pues pasamos a la escuela y en la escuela se va constituyendo y esas paredes, bloque por bloque, así ladrillo por ladrillo y con las juntas y estructurando con el cemento. Y ya cuando se tiene un primer piso y se logra construir ese primer piso, pues vamos con el segundo, ¿no? Y el colegio igual necesita ventanas, necesita escaleras para poder subir de un piso al otro, necesita puertas, necesita balcones para salir a la luz, al aire. Y claro, el colegio es fundamental también. Todo el proceso del colegio es una formación importantísima, que además requiere también todo un proceso donde se van poniendo partes, se va aprendiendo a aprender, que creo que es una de las cosas más importantes. Y pues luego viene ya el bachillerato y luego viene la universidad, la licenciatura, las maestrías, los doctorados. Y así se va haciendo un edificio de conocimiento donde, claro, los primeros ladrillos, las primeras columnas son bases estructurales que nos sirven para sostener todo lo demás. Entonces, claro, esas bases tienen que ser fuertes, pero también tienen que estar en crisis constante. Son muy importantes, digo, porque a veces nosotros reproducimos conocimientos que terminan siendo como impuestos. Les decimos a los niños, les decimos a los jóvenes verdades o, o conocimientos que pretenden ser verdaderos y que a veces ni siquiera nosotros mismos cuestionamos o ponemos en duda, ¿no? O que a veces incluso los cuestionamos, tenemos dudas, pero igual los reproducimos. Eh, Claro, es parte de un proceso de imposición, de culturizar a las personas. Esto de la cultura es un proceso además totalmente humano. La cultura no es de los animales, no es de los otros seres. La cultura es algo totalmente humano. Y eso es lo que nos distancia, ¿no? Nosotros hemos hecho construcciones, por ejemplo, que imitan la naturaleza. No sé, es como uno se va a una parada del bus y se encuentra ahí una especie de visera, que son como árboles que dan sombra y que imitan de hecho a los árboles, ¿no? Igual hacemos nuestras casas y las casas imitan a las cuevas donde los primeros hombres, primeros humanos vivieron. Entonces, claro, todo esto que hemos ido construyendo es parte de cultura. Además, en un juego que opone a cultura contra natura, es decir, lo cultural, lo humano, contra la naturaleza, como si a veces estuviéramos separados de la naturaleza, lo cual también es muy dudoso, ¿no? O sea, digo, somos cuerpo, tenemos sentido, respiramos, comemos, bueno,
todo lo que nuestro cuerpo hace y requiere es totalmente natural. Es algo de lo que no podemos aislarnos. A veces los procesos del cuerpo en relación a esa naturaleza tratamos de evitarlos, es decir, el comer comidas enlatadas o tener servicios higiénicos donde se desechan los desechos orgánicos, ¿no? Pero igual que es parte de un proceso natural que se culturiza, que se vuelve cultura. Entonces, aquí el proceso justamente es el pensar cómo es que nosotros, siendo seres culturales, nosotros siendo y sin poder dejar, por suerte, dejar de ser seres animales, pues también hemos construido cultura que se ha pensado como algo universal, que se ha pensado como algo humanista, que se ha pensado como algo de todos, y resulta que no. En esta época, en este último cuarto de siglo, tal vez ya un poco antes, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial comienzan todos estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué tan importante es la cultura? ¿Hasta dónde la cultura es verdadera, es cierta? ¿Hasta dónde lo que enseñamos sí es lo que debemos enseñar? Sí es necesario y valioso para los niños, para las personas, en su construcción humana. ¿Hasta dónde las cosas que les decimos a los niños, no sé, las matemáticas, la geografía, la historia, en realidad son cosas verdaderas? ¿Y hasta dónde podríamos estar cuestionando todo eso, preguntándonos y pensando si es la única forma de conocimiento sobre el mundo? Esto lo digo porque, claro, el proyecto de la escuela, del instituto, ha sido constantemente un proyecto que apuesta por otras cosas, es decir, no solamente apuesta por el conocimiento general que tiene que darse a partir de una Secretaría de Educación, del Ministerio, etcétera, etcétera, sino además apuesta por el arte, por lo sensible, que es otro tipo de conocimiento y que además es un conocimiento que difícilmente se puede enseñar, ¿no? No sé, yo estoy pensando que hay cosas que en la vida se nos hacen mucho, muy importantes, tal vez más importantes incluso que las matemáticas. No sé si ustedes se acuerdan del factoreo y esas cosas que a uno le obligaran a memorizarse. Es así como repite la fórmula y el producto de A más B, dice, que uno se aprendía y se memorizaba. Claro, luego pasan los años y te olvidas y además jamás lo usas, ¿no? En realidad nunca lo usas en la práctica. Entonces, claro, esas cosas son importantes, seguramente alguien ha determinado que deben enseñarse, pero aquí el problema es, ¿y las otras cosas? Estoy pensando en un autor, un filósofo alemán, Wittgenstein. Wittgenstein decía que justo de lo más importante no podemos hablar. Y esta visión es las cosas más importantes. ¿Cómo les enseñamos a las personas a ser buenas personas? ¿Cómo les enseñamos qué es justicia? ¿Qué es correcto? ¿Qué es solidaridad? Porque esas cosas no se pueden enseñar en una maestría o en un curso o en la universidad. Esas cosas se aprenden en la vida, ¿no? Y la única forma es viviendo. Entonces, claro, esas cosas yo creo que son tal vez más importantes que las otras. Nos ponen ante esta crisis, ¿no? O sea, lo que enseñamos es lo que deberíamos enseñar. ¿Cómo desarrollamos estos otros aparatos en los niños, en las personas? ¿Cómo les hacemos que entiendan estas cosas? Yo estoy pensando además en otra cosa que también creo que es fundamental aquí, que tal vez es uno de los puntos de partida para conversar de esta experiencia, es, ¿se puede enseñar arte sin hacer arte? Es decir, ¿cómo enseño a otros a hacer arte si yo no hago arte, si yo no soy artista? Eh, Podría enseñar de alguna manera sin esas prácticas, no solo por el hecho de las técnicas, sino por la experiencia misma, ¿no? Ser artista es estar en un proceso creativo, desarrollar procesos de imaginación, que no es lo mismo, ya vamos a mencionar eso, desarrollar procesos de imaginación, pensar de otra manera la vida. Y claro, eso es la idea de desarrollar procesos de educación artística.
Es decir, no se trata tan solo de enseñarles a pintar o de enseñarles técnicas de pintura o de dibujo, sino además enseñar que esas técnicas y esas cosas les sirven para un proceso mucho más complejo en su construcción de pensamiento, en su conocimiento personal y del mundo. Entonces ahí comienza tal vez uno de los primeros problemas, el cómo nos construimos en eso, ¿no? Pensaba, no sé, a ver si podemos partir de esto. Miren, les voy a compartir un cortito video que me pareció muy interesante para comenzar a hablar. A ver si ahí está. Okay. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver esto. ¿Dónde está? Sí lo ven, ¿no? Sí. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un traje bonito, un coche azul, un ramo, un nube, un gato. ¡Sí! Gato azul. Me gusta el azul. Detente. No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor. Hay flores de muchos colores. Empezar el polvo. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde, dibujen una nube así, después vamos a colocar las hojas y ahora con el color rojo dibujen cuatro quieren. Listo. Así es como se... Así se dibuja una flor. ¿Qué le pasó a esta flor? No, pues, si me deja un segundo. Problemas de tecnología, perdón. Se detuvo No, esto. no se preocupe. Que nunca faltan, ¿no? Entonces, a ver, ya. Creo que le hablo con otro reproductor que se ve mejor. A ver. Y suena mejor además. Es raro el sonido. Juanito, ¿me permites? ¿Ingresó alguien más? Claro, sí. Pero no está nadie. No ingresó nadie. Oh, esta cosa ya. A ver, perdón. A ver si ahora sí. Silencio. Ahora saquen sus colores. Bueno, a ver, si es que no ha ingresado nadie, pero si ingresa yo estoy pendiente para darle entrada. ¿Ah? ¿Dónde está? Ya, gracias. Y no, ya tampoco. A ver, ahí está. Vamos a ver si puedo compartirle la pantalla y está mejor. No. A ver. Ok, ahí está, ¿no? Sí se ve. A ver, creo que ahí se escucha mejor. Vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un traje bonito, un coche azul, un ramo,
un flamingo, un gato. Sí, gato azul. Me gusta el azul. Detente. No les dije que puedan empezar, ¿sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor de flor. Hay flores de muchos colores. Empezaré con una. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde, dibujen una nube así, dos pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen cuatro círculos. Listo. Así es como se dibuja una flor. A mí me gusta más que flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plástico. Ahora saquen la plastilina. tipo, como pelota, una palmera que me nieve, un ojo, igual, igual. Espera, otra vez tú. Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. Y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. Wow, qué padre. Qué padre. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vale. Mucho gusto, Vane. Hoy es tu primer día de clase. ¿Qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas? Con la idea, ¿cuándo empezar? Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras. Con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? Claro. Ok. 20 minutos después. Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas. Bueno, es como un punto de partida, ¿no? Y el conflicto de un proceso educativo ante el que todavía nos encontramos desde hace muchos años, digo, porque yo sé que estas cosas, Miguelito, la hemos comentado, discutido desde hace mucho tiempo y sabemos que esto es un problema que se da todavía a pesar del tiempo que pasa y que seguimos reprisando y repitiendo. Es uno de nuestros problemas ha sido ese, ¿no? Porque además uno de los conflictos es que como aprendimos así, terminamos repitiendo lo mismo, incluso nosotros como profesores. Eso siempre, perdón, y eso siempre pasa. Porque es la única forma en que aprendimos. No sabemos otra manera, ¿no? Entonces, Claro, hemos cuestionado, sabemos que no funciona, que está mal, pero nos cuesta mucho el crear otras formas. Y las estamos discutiendo y las estamos analizando y las hemos pensado y criticado desde hace tiempo,
pero construir otra manera de aprendizaje es sumamente compleja. Y yo creo que es algo que le ha pasado incluso a nivel generacional. No sé, mi generación, la mía, que fue muy problemática, es decir, antes de la generación X, que es de los 80, pues los que nacieron o nacimos antes de los 80, pues veníamos con otras ideas, veníamos con visiones de crítica a los procesos sociales, a los procesos de enseñanza. Muchos decíamos, no, fuimos maltratados por nuestros padres, nos enseñaban a base de correazos, de golpes, del cocacho, de la cachetada, fue parte del proceso, como aprendimos, así nos enseñaban en la casa, no solo en la escuela, ¿no? Yo recuerdo mi mamá iba donde el cura que daba clases y le decía, padre, péguele, porque igual hágame el favor para ver si se compone, en la casa no aprende. Y le decía, ¿no? Que le pegue a mi hermano, que lo maltrate y le autorizaba para que lo haga, con esta visión de que así se tiene que aprender y así se tiene que enseñar. Entonces, claro, las generaciones que vienen de ahí, pues estábamos en contra del maltrato, no queríamos maltratar a nuestros hijos, pero tampoco sabíamos otra forma de educar. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues tratar de no hacerlo, de evitarlo, a veces de dar libertad a los niños, que nos creó otra serie de conflictos, ¿no? Muchos dicen que mi generación es la primera generación que fue maltratada por los padres y después fue maltratada por los hijos. ¿Sí? Porque claro, como no sabíamos cómo poner límites, cómo educarlos, cómo relacionarnos con ellos, pues a veces era así, que hagan lo que quieran, son totalmente libres, y otras veces pues era así como la pérdida total de esa libertad y era otra vez regresar al golpe y a la agresión, ¿no? Nos cuesta mucho eso, esa relación, entender esa relación de cómo vincularnos con los niños, creo que es sumamente problemática. Pero además, este ejemplo que ponen aquí en este cómic, pues creo que es bastante valioso, ¿no? O sea, porque los niños finalmente terminan repitiendo y aprendiendo las formas en que les dicen que deben ser las cosas. Tienes que esperar a silencio, yo doy la orden, tú tienes que comportarte como yo digo. No solamente es el hecho de dibuja esto o así se dibuja esto, sino es todo lo demás, ¿no? Las normas que se van poniendo, el orden que se requiere para el proceso. Y claro, digo yo entiendo que también un maestro con 30 niños, 40 niños, pues se puede volver loco tranquilamente, ¿no? Fácilmente. Es muy difícil controlarlos y obviamente pues, es fácil que se vayan de las manos de control, se nos salgan de control y eso pasa, digo, hasta en niveles superiores, ¿no? No sé, en las licenciaturas igual sigue habiendo el mismo conflicto, tratar de ejercer un control y ejercer un poder. Solo que ejercer ese control implica ya de por sí mismo un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Es decir, cuando nosotros estamos imponiendo el siéntate, el cállate, el compórtate así, ya estamos en el proceso de enseñanza que se repite, ¿no? Y que se repliega y que los niños además lo aprenden muy bien y que después igual llegarán a otro lugar y será hasta que me dé permiso para yo empezar o yo así dibujo las flores, así se hacen, que creo que es uno de los procesos más complejos. Entonces, a partir de eso, yo creo que podemos ir haciendo una serie de reflexiones. Yo pensaba mucho en qué ha pasado en los procesos educativos en estos últimos años. Creo que es muy importante repensar todo esto, porque algo ha sucedido no solo en el proceso de aprendizaje, sino en el conocimiento mismo. Estamos confrontados a niños que tienen una gran cantidad de información, que están viendo pantallas, televisiones, que viven con el celular, que ya manejan el celular desde muy chiquitos, ¿no? Desde 2 años y ya saben meterse a navegar en el celular,
Entonces, de 5 años mandan mensajes y hablan por teléfono y están googleando y cosas así. Es que es impresionante también este vínculo que tienen con la información, que les es muy, muy accesible, ¿no? Igual otras cosas, no sé, yo recuerdo que cuando comenzábamos con todos estos conflictos, mucha gente decía, ¿cómo? O sea, si ahora hay calculadoras, pues la gente se va a olvidar de multiplicar, de sumar. Simplemente pones en la calculadora y resuelves el problema y ya no tienes idea del proceso, ¿no? Y claro, cuando surgieron las computadoras fue el mismo problema y más todavía, ¿no? O sea, era el escribir, ya no tienes que manejar la caligrafía, aprender a hacer las letras, dibujarlas. Se va a perder esa habilidad que es la que nos contacta además con el mundo, con la naturaleza, que era otra de las cosas que se cuestionaban, ¿no? Entonces, claro, eh, digo, sin negar que esas cosas son muy importantes en cuanto a nuestras habilidades motrices y nuestra relación corporal con el mundo. Creo que hay que pensarlas justamente en ese sentido, es decir, cuál es la función que deben tener en los procesos de formación mental y corporal, más allá del aprendizaje mismo. O sea, no es importante porque aprendan a escribir, es importante porque aprenden un proceso de movimiento corporal que vincula ojo, cerebro, mano, cuerpo y que permite desarrollar una serie de habilidades que sin saber escribir, pues difícilmente se pueden desarrollar, ¿no? En esta escritura que es un proceso de motricidad fina y que exige una serie de movimientos de control corporal. Igual, no sé, el aprender a sumar, a restar, las matemáticas, más allá de la importancia que pueden tener en cuanto a su uso mismo, creo que lo interesante ahí es el cómo aprendemos a pensar a través de estos ejercicios. Es decir, una de las cosas que no se ha entendido es el salto que se da en el proceso de pensamiento a través de la matemática. Y claro, nuestros procesos de enseñanza han sido, no sé, yo recuerdo que iba al colegio y lo que te calificaban los profesores era los resultados, ¿no? Entonces, claro, te veían, a ver, la tarea, este está bien, este está bien, este está bien. Te veían los resultados, pero no veían los procesos de pensamiento, no veían si has aprendido a pensar. Incluso era muy extraño, porque a veces había compañeros que hacíamos ejercicios y que los resolvíamos de otra manera. O sea, a veces el profesor era, no, esto está mal, porque no hiciste de mi forma, y entonces está mal a pesar de que el resultado esté correcto. Entonces, claro, es como solo hay una forma de hacer. Y claro, lo otro es peor todavía, ¿no? El proceso de enseñanza en el cual te dictaba, no es muy lejano y creo que todavía hay profesores que dictaban ahí con, a ver, con rojo. Agarrabas el rojo, título, ¿no? El azul, y el azul, ¿no? Y sigue escribiendo, y era así el dictado, punto, coma, y uno con la mano así, ya, el dolor, y seguías escribiendo el dictado, y tenías que aprenderte además tal cual dictaba, con puntos y comas. Entonces era un proceso de memorización y no de reflexión, no de pensamiento. No, la motricidad era lo que menos les interesaba. No era para que aprendan a controlar su mano, su ejercicio manual, ¿no? En absoluto, ¿no? No estaban por eso. Su método de enseñanza era la repetición a partir del dictado. Entonces, se llevaba a la casa, se releía y te aprendías. Yo recuerdo incluso los profesores revisaban así que esté con punto y coma los exámenes. No, esta coma está mal, este punto está mal. Entonces, claro, no era pensamiento consciente, no era un proceso de análisis, era un proceso de repetición. Sí, Maritza. No sé, digo, es los procesos que nos enseñaron, ¿no? No sé hasta dónde los estamos superando, cómo los estamos superando, hasta dónde los reproducimos todavía en los niños. Pues además porque, claro, o sea, yo entiendo que hay esta intención de cambiar hacia otros objetivos, pero también creo que hay como puntos en los que nos es muy difícil hacer ese cambio.
¿Cómo transformamos eso? A mí me pasa, digo, yo estoy trabajando con universitarios, pero una de las mayores quejas que hay de todos los docentes universitarios es la de que los alumnos no saben leer, no tienen una lectura comprensiva. Pues claro, tú les pones ahí una frase, que hago a veces el ejercicio, ¿no? No sé, agarro una frase filosófica, Kant, pack, la proyecto, léanla. ¿Qué dice? No saben leerla, o sea, ni siquiera leerla en voz alta, y peor entenderla, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, claro, uno se queda así, y no son cosas así rebuscadas, ¿no? O sea, sí entiendo que son cosas de filosofía o son cosas de pensamiento, algo un poco más complejo, pero tampoco son incomprensibles, ¿no? Digo, yo sé que los filósofos suelen escribir cosas raras que cuesta mucho entenderlas, pero a los alumnos les cuesta entender. Y claro, igual me pasa ahora que estoy mandando tareas con esto de la pandemia y estamos virtualizando también nosotros las clases. Entonces les pido que escriban cosas cortitas, ¿no? Porque también, digo, tengo 75 alumnos y me pongo para mandarles 3 páginas de escritura, no termino nunca de revisar sus trabajos. Les pido cosas cortitas, aprendan a ser concretos, aprendan a decir lo que tienen que decir. Entonces, digo, tengo 20 años dando estas materias, pues obvio que descubro inmediatamente cuando alguien no lo ha hecho, porque es una de las prácticas más comunes, ¿no? El copia y pega. Se agarran, buscan, copian, seleccionan, copian, pegan y lo entregan tal cual. Entonces, eso es algo muy repetitivo. Los alumnos hacen esa selección, no redactan, no lo ponen en sus palabras, no opinan sobre las cosas. Están haciendo lo mismo, ¿no? Están haciendo el mismo proceso, solo que ahora ya ni siquiera escriben. Solamente copian y lo pegan. Lo otro es mucho más complejo. Cuando quieren decir algo, muchas veces no saben expresarse, la sintaxis no tiene relación un término con otro, escriben unas palabras en plural y las acompañan de otras en singular, ponen verbos conjuntos, así, 3, 4 seguidos, repetido totalmente las palabras a lo largo de todo el texto. Son textos chiquitos, así, no sé qué, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Y es obvio, ¿no? O sea, claro, ni siquiera es culpa de ellos. Es parte de un proceso de formación que viene de ese edificio epistémico, desde esas bases que no se estructuraron bien, porque lo que se estaba haciendo es enseñándoles a repetir y no a pensar. Ese creo que es uno de los problemas en los procesos educativos, ¿no? Entonces, llegamos con alumnos a la universidad que tienen problemas de lectoescritura, tienen problemas de síntesis, tienen problemas de comprensión de lectura, no comprenden lo que están leyendo, tienen problemas de redacción. Entonces, un montón de conflictos. Digo, ahorita tenemos nosotros un centro de escritura académica para ayudarles a los que tienen problemas en la escritura. Son un montón, ¿no? Son un montón de alumnos. También entiendo que hay... Sí, Miguelito. Yo, disculpa que te interrumpa, Hazlo como pero quieras. me parece que sería interesante, creo yo, que intercambiemos unas preguntas, unas experiencias y preguntas que podamos hacerte, Por por supuesto. favor. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, los micrófonos están abiertos. Cualquier cosa pueden interrumpir, preguntar. Yo estoy también un poco contando las propias experiencias que tengo y tratando de relacionarlos además con lo que está pasando, ¿no? Pero sí, o sea, creo que primero era un poco ver esta problemática. Eh, Entre otras cosas porque, y es hacia donde quería llegar, ¿ya? ¿No? El problema que tenemos es que ha habido cambios en las estructuras de pensamiento. Entonces, yo recuerdo algún rato en un ejercicio que hicimos, un taller docente, nos dieron materiales para que hagamos nuestra imagen del proceso educativo, lo que queremos lograr con los alumnos. Entonces, yo recuerdo que hice con una cartulina un edificio así, con puertitas y todo. Lo puse ahí
Y entonces dije, bueno, este es el edificio epistémico. Mi proceso educativo es hacer esto. Agarré y lo comencé a dar de patadas y a romper todo, ¿no? Quedó destrozado ese edificio epistémico, que es un poco lo que me interesa. Es decir, yo creo que aquí el cuestionamiento es cómo estamos construyendo ese edificio epistémico, cómo estamos poniendo los ladrillos, las bases, no solo en términos de si son bases o no correctas, sino más bien en términos de si esas bases les son útiles a los alumnos, son inamovibles, se las estamos dando como verdades, o son bases que se pueden ir cuestionando a lo largo de un proceso educativo permanente. Entonces, no sé, imagínense lo que es, ¿no? En la historia te cuentan el cuento de la historia y de Adón Calderón, el niño héroe que murió en el campo de batalla, y la historia además ha mitologizado totalmente este niño héroe. Abdón Calderón se enfrenta a las tropas realistas, a los españoles, y le dan un cañonazo en un brazo, y él se levanta y continúa con la otra mano llevando la bandera. Entonces le dan otro cañonazo en el otro brazo, y él sigue y avanza con los dientes, agarra la bandera y sigue, avancen y luchen, y le dan un cañonazo en la pierna, pero él se arrastra con la bandera entre los dientes. Imagínense lo que es eso, ¿no? O sea, claro, es una construcción mítica del amor patrio que finalmente termina en lo ridículo, ¿no? Uno después se entera que Abdón Calderón murió con disentería en el Hospital San Juan de Dios en Quito, de diarrea, ¿no? Entonces, se le quita toda la cosa del amor patrio, ¿no? O sea, ¿dónde está? Entonces, claro, la pregunta es, ¿hasta dónde nos es útil darles estos valores a los niños si son una mentira? ¿Hasta dónde les enseñamos estas cosas que finalmente no es que no les sirvan, sino que están construyéndole otra manera de pensar que no corresponde a lo que estamos viviendo? Una especie de superhéroe, yo no sé si Thor o Iron Man no se equivalen a nuestro niño héroe en ese sentido, y hasta dónde hay intereses también ideológicos para imponer estas formas de conocimiento, ¿no? Estos procesos ideológicos, esta idea de defender la patria, la idea de patria, todos estos conceptos que manejamos, que pueden ser sumamente frágiles, porque claro, no tienen un asidero real. Entonces, no sé si es eso lo que queremos en los niños, o deberíamos cuestionarnos más bien el amor por la tierra, el amor por su terruño, el amor por su pueblo, no sé, en otros sentidos, ¿no? Y no tanto este amor ideológico mitologizado, decía, como un mito, que no funciona al final, ¿no? Entonces, ahí comienzan los problemas. ¿Cómo es que les estamos enseñando a los niños? ¿Qué les enseñamos? ¿Cuánto de los contenidos que se tienen que enseñar son funcionales, les son útiles y deben ser reproducidos? Ustedes están ahí con los niños, no sé cómo ven eso. Marisa, Sí, ¿cómo hacen este proceso? ¿Qué están enseñando? bueno, es un poquito difícil porque nosotros a los niños no les hacemos pensativos, no les hacemos creativos. Nosotros queremos que ellos hagan lo que nosotros vemos, nosotros creemos. Entonces, nosotros tenemos que dejarles a los niños que ellos sean creativos, que ellos piensen. Pero eso digo, no hacemos eso nosotros. Ahora, yo estaba pensando, ¿no? La idea de creativo tiene que ver con la capacidad de resolver problemas. Fundamentalmente la idea de lo creativo tiene que ver con esta capacidad para resolver los problemas cuando estos se nos presentan, ¿no? Entonces, claro, o sea, en nuestros procesos no les estamos dando otras alternativas a los niños para pensar en esos problemas. Yo sé que no se corresponde tal vez a esto que ustedes hacen con los niños, pero me pasó algo sumamente interesante
en uno de mis cursos, que yo lo sigo pensando, no sé, igual hasta ahora. Algún rato yo tenía un grupo de alumnos, donde había un grupo además de muchachas, que estaban muy radicalizadas con esta idea del feminismo, ¿no? Entonces eran así muy feministas, feministas, feministas. Y entonces, pues, era así como la clase se volvió muy extraña porque cualquier cosa que yo decía, ellas lo asociaban con el feminismo. Entonces, a mí me dio la sensación de que lo estaban invirtiendo. El proceso de conocimiento ya era casi lo mismo, pero al revés. Es decir, toda la cuestión impositiva, pero se volvía contrario, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer un ejercicio. Al final del semestre les dije que les iba a dar 2 puntos extras a las mujeres, a todas las mujeres del salón, por ser mujeres. Porque creía que a lo largo de la historia las mujeres han sido perjudicadas, afectadas, transgredidas, porque no han tenido oportunidades. Y entonces, por ser mujeres, les iba a dar 2 puntos extras. Pero había una condición. La condición es que ellas tenían que aceptar esos 2 puntos. Entonces, claro, se armó un conflicto dentro del salón. Se reunieron, discutieron, analizaron, vieron que era tal vez un truco de mi parte, pensaron que yo les estaba poniendo una trampa, pensaron que estaba tratando de aprovecharme de una situación, me acusaron de machista por darles los puntos, pero decidieron tomarlos. Yo me reía además porque los alumnos, en cambio, decían, no, profe, a mí póngame los 2 puntos, yo no me hago problema, ¿no? Yo soy machista ni nada, pero denme los 2 puntos extras, ¿no? Pero ellas, en cambio, decidieron tomar los 2 puntos, excepto 5. 5 de las mujeres se acercaron donde mí y dijeron, profe, yo no los necesito, se los agradezco, pero no los necesito, prefiero ganármelos yo. Y entonces, claro, se armó un debate muy fuerte. Yo se los di, de verdad se los di, ¿eh? Pero en medio de ello, una de las cosas que les cuestionaba es el problema ético. Entonces decía, ¿hasta dónde la gente está dispuesta a aceptar cosas que no se ha ganado? En esos días, además, había todos estos escándalos de corrupción, pero solo en esos días. Yo pensaba, claro, o sea, imagínense a alguien en un puesto de ministro de algo, y vienen y te ofrecen, toma, 2 millones para que me des la firma. ¿Qué hago, no? ¿Hasta dónde ese rato digo, no, es que el ejercicio no era este? ¿Hasta dónde digo, no, es que yo me lo merezco porque he estudiado tanto a lo largo de mi vida y nunca me van a pagar eso? ¿Hasta dónde lo acepto? ¿Hasta dónde no? Pues claro, es un problema ético, ¿no? Yo les decía, esto es un problema ético. Las alumnas decían, no, pero usted nunca nos planteó que iba a ser un problema ético. Entonces yo les decía, ¿cómo, no? Yo tengo que decirles a la ética, ¿es un problema, un ejercicio de clase o es una práctica vital? Entonces, fue un debate muy fuerte, les digo, sumamente interesante, pero además era como una cosa que era de hacerse en la práctica. No solamente era un ejemplo o una cosa que podía suceder, era en la práctica resolver eso, ¿no? Con algo que les afectaba realmente. Creo que es muy, muy interesante pensar en eso, porque claro, podemos jugar a decir ejemplos, podemos jugar a poner problemas, pero no es lo mismo que vivirlos. Cuando uno se vive y se está frente al problema, la situación es otra. Llegó a tal punto que incluso una de las alumnas que me dijo que no quería los 2 puntos, al final le faltaba, creo que unas décimas, medio punto para aprobar el semestre. Yo se lo di, ¿no? O sea, dije, pues finalmente, pero ella me dijo, no, no las quiero, voy a luchar por conseguir mi nota y sacarme lo que yo merezco. Creo que es como ese juego, ¿no? Solo estoy pensando en cómo los pensamientos en el mundo contemporáneo se han vuelto mucho más complejos. Son vitales, pero son complejos. El pensamiento ya no es tan simple. El juego de cómo me confronto a las cosas, qué pienso de esto, cómo lo hago, es mucho más problemático. Yo creo que para los niños, además, los niños de estas generaciones, los nuevos,
van a tener un montón de líos en el futuro, ¿no? Solo imagínense, todos estos niños van a hablar de antes y después de la pandemia. Ya desde ahí hay un corte histórico sobre algo que nunca nos tocó vivir antes, ¿no? Es un antes y después de una pandemia que ha afectado al mundo, que cambió la forma de vivir, de relaciones, de aprendizaje, nos tocó hacer las clases por internet, ya ahí hay un cambio. Además, creo que a nuestra edad nos cuesta más, Miguelito, ¿no? Estas cosas de la tecnología que nos ha obligado además meternos en esto, estar comunicándonos, tener correos, mandar mensajes, eso antes pues no era necesario. Nosotros íbamos a la reunión y estábamos ahí presentes y nos encontrábamos para ir a la comisión que había que hacer. Claro, estas cosas son totalmente nuevas. Tiene sus ventajas. Ustedes andan en Cuenca, cada uno en su casa, en la escuela, yo estoy en Guayaquil y estamos comunicándonos en tiempo real, ojo, real, ¿no? Podemos hablar al mismo tiempo, vernos, conversar, cosa que antes hubiera sido casi imposible, ¿no? Me tocaba ir allá, ustedes venir, igual hubiera sido muy difícil el poder hacer algo así. Y ahora lo tenemos, aquí estamos. Es una ventaja, una consecución, algo que está cambiando. Nos cambia nuestras relaciones, ¿sabes? Digo, las relaciones personales. No sé, yo recuerdo también alguna vez que tuvimos alguno de esos talleres que hacíamos en esas épocas, hablábamos de cómo la educación se vuelve cada vez más mecánica, más robótica. Los niños, no sé, estoy pensando, algún rato el rector en mi universidad dijo, ¿y para qué quiere un profesor de historia? Que les ponga unos videos y ahí aprenden, ¿no? Entonces yo me reía mucho porque es su visión de la historia. Es como le pones unos videos y ya, como si fuera igual el mismo proceso de reproducir y de aprendizaje y de memorización. Yo me pongo frente al video y copio los datos y los repito y me los aprendo. O lo veo muchas veces hasta que me quede y ya lo repito. Pero no se trata de eso. En realidad, el proceso de ver algo es cómo me afecta vitalmente, cómo mi forma de pensar puede transformarse a partir de eso que veo, cómo se puede cambiar mi manera de entender el mundo, las cosas. Creo que eso es la parte delicada, ¿no? En estos procesos de enseñanza, esto que estamos haciendo con los niños, con los jóvenes, es la parte más delicada porque es cómo les enseñamos a pensar. No se diga ser creativos, pero parte de la creatividad es parte del pensamiento, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a pensar? No a repetir, no a memorizar. Digo, la memoria es fundamental, es importantísima. Sin memoria no tendríamos lenguaje, no tendríamos palabras, no tendríamos cómo repetir cosas, cómo aprender las cosas, cómo guardarlas. La memoria es fundamental, pero no solo se trata de memorizar, no es repetir el conocimiento. Se trata de procesarlo, de entenderlo, de analizarlo. Y creo que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo lograr eso en los niños? ¿Alguna idea? No sé. Tú, Miguel, tienes un montón de experiencia en todo esto, tantos años. ¿Cómo podemos lograr ese proceso de que los niños piensen, reflexionen, hagan un pensamiento crítico además? Es decir, el pensamiento crítico sería no solo asumo lo que me están diciendo como verdadero, sino que lo cuestiono, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de verdad eso? Es raro, más bien nos complace cuando los niños salen del por qué. Ya pasó la edad del por qué, en esas épocas en que todo preguntan por qué, y lo que nos alegra es que pierdan ese preguntar, ¿no? Nos molesta que pregunten. Hay una experiencia que creo que vale la pena compartir. Aquí en la escuela, cuando todavía funcionábamos, digo funcionábamos porque ahora la pandemia nos tiene medio cortados. Yo tenía una clase con los niños de cuarto grado en la escuela y les decía que todos los niños seremos capaces, y son ustedes capaces de escribir una poesía. Los niños me quedaban bien, decía,
no, Miguelito, nosotros, digo, claro que yo sí creo que ustedes pueden hacer una poesía. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a describir un árbol. Tú vas a describir las hojas del árbol. Tú vas a hacer cómo está hecho el árbol. Mírale, ahí tenemos, aquí afuera en el patio tenemos. Y cada uno iba diciendo una cosa. Yo les iba escribiendo y ellos se dieron cuenta finalmente de que realmente era una poesía. Porque decían, las hojas verdes del árbol que se levanta, decía otro. Otro decía, los pajaritos se suben al árbol. Todo eso íbamos construyendo. Y así se fueron dando cuenta de que sí pueden escribir poesía. Me pareció muy importante eso, porque ellos mismos se dieron cuenta. Pero gracias a su vivencia, a lo que tú decías hace un momento, hay que, en cierta forma, lo irreal, que se vuelva real. ¿A través de qué se puede volver real? A través de la educación, de cómo llevamos adelante el proceso educativo con los niños. Esa fue una de las experiencias que yo puedo contar. Hay otras muchísimas, pero esa es una de las fundamentales que tuve yo en estos tiempos. Creo que uno de los problemas que tenemos es que muchas de esas experiencias no se han registrado, ¿no? Y claro, también es el otro problema, o sea, es una pérdida de todo ese trabajo que valdría la pena irlo contando, registrando, narrando. Y ahora, digo, ya ves que escuchas ahí a Cortázar hablando 6 horas, tal vez sí se puede hacer algo así, ¿no? Grabar toda esta experiencia. Digo, Maggie tiene, sí, para contarnos toda la vida, ¿no? De, Sí, de, sí. de su trabajo igual. Sería muy interesante registrar todo eso como esa experiencia del trabajo que se ha hecho y que hay que recuperarlo, que no se debe perder, no se puede. En las tribus primitivas decían que cada vez que muere un anciano, se pierde una biblioteca. Y claro, Claro. por todo ese conocimiento que está ahí, que hay que recuperar. Eso es uno de los retos, yo creo que ese es uno de los retos con ustedes, ¿no? Hay que grabar todo eso, aprender de ahí, sacar todas esas anécdotas, experiencias, pensarlas además porque también está lo otro, ¿no? O sea, cómo eso se vuelve un proceso creativo, cómo desarrollar la creatividad con los niños, el hacerles, no sé, es que creo que tiene que ver con cosas a veces tan simples como esa, hablar del mundo, hablar de las cosas, decir las cosas. Igual, yo sé una época, una de las cosas que se hacía, por ejemplo, es leerles a Tagore y hacer que dibujen sobre los poemas de Tagore, ¿no? Lo cual a mí se me hace impresionante, pues todavía me resultan difíciles para entender los poemas de Tagore. Yo no sé cómo ellos los entendían y desde qué punto de vista los entendían para poder dibujarlos. Pero claro, o sea, los niños entendían eso. Ahora, en medio de eso está también lo otro, ¿no? Yo sigo pensando hasta dónde los niños tienen esa posibilidad del pensamiento complejo. Hay algunos teóricos que dicen que los niños no hacen arte. Digo, es debatible, por supuesto, pero tiene que ver con otra visión, ¿no? Tiene que ver con algo en la cual se dice que el arte es una experiencia conceptual que implica un proceso de conocimiento, pues, llegar a definiciones de qué es arte, cómo entendemos el arte, cómo se concibe históricamente el arte, todos estos cambios que ha habido en cuanto a la conceptualización. Entonces, claro, o sea, el arte es una cosa mucho más compleja, de entender qué es arte. Yo estaba pensando ponerles un pedacito ahí para mencionar esto que se me hacía muy, muy divertido, que dice justamente eso, ¿no? Hicieron una película que se llama ¿Qué es el arte? No, la película no se llama ¿Qué es el arte? Se llama, a ver si por aquí lo tengo, para compartírselos. Hacen, no sé, a una serie de curadores, galeristas, artistas, expositores,
les preguntan, ¿no? Esta pregunta tan obvia, tan simple se supone, les dicen, ¿qué es el arte? Entonces, cada uno trata de responder desde su concepción misma, desde su comprensión. Les pongo este pedacito que es el tráiler de la película. Lastimosamente nunca conseguí la película, incluso fui a México y anduve buscándola y no había en ninguna parte, no estaba en ningún lugar, entonces es una pena, pero tengo el tráiler y tengo una serie de cortos de la película. Oigan esto, vean qué dicen los expertos, ¿ah? ¿Qué es el arte? No. ¿Qué? Oh. Empezamos así. El arte es el abuso. Por lo menos el arte contemporáneo, ¿no? Pues es una buena pregunta. En realidad, Yo creo que eso sería una buena pregunta para los curadores. I don't know. Es un negocio. es un negocio. ¿Es vender? Sí. Sí, es un gran negocio. El arte siempre ha sido un negocio. Lo único que hay atrás de todo esto es el mercado. Efectivamente, el arte ya no es arte, sino mercancía. Oh, you're talking about money. Esto es un negocio, esto es un negocio. Hay mafia en el mundo del arte. Claro. Sí, hay. Por supuesto. Me parece lógico. Me parece comprensible. Lo control de alguna manera sí lo puedes llamar y claro que puedes hablar de una mafia que existe en el arte, claro que sí, ¿no? Existe, absolutamente. Es conocido. Participa la academia, es decir, las instituciones culturales y las instituciones educativas. Participan los museos, las galerías y las casas de subastas. Donde verdaderamente se inflan los precios y se manipulan, que es a través de las casas de subasta. Este mercado corrupto del campo artístico es menos idiota que el mercado del blockbuster de cine. Hay arte de calidad excepcional y hay arte de calidad mediocre. Se ha hecho, sí. Y eso se ha hecho, vamos, usar literal, eso se ha hecho muchísimo. Por supuesto. O sea, pero hay mucha gente a la que tienes que engañar. Fácil no es, pero muchos sí lo hacen. Sí, lo que se usa y qué importa que se use. No es que sean falsos, son muy malos. Y alguien los apoya. Pero ¿dónde están los verdaderos artistas? Yo quiero saberlo. Cuando estamos frente a una obra, nos deja en un cierto desamparo, porque creemos que necesitamos entenderla. Cuando la gente no lo entiende es porque no es arte. Sí hay una enorme crisis de creatividad. Enorme. Muy, muy grande. Sí, muy interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. No llegó la película, no la puedo conseguir. A mí se me hace muy, muy interesante. La hace un cineasta que se llama Pablo Hato. Y la hizo en México, pero además entrevista a gente de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de todo lado, ¿no? Y sí, es importante además porque es una pregunta actual que aparentemente estaba resuelta, ¿no? Pero además a mí se me hace muy, muy importante porque, claro, yo estoy como profesor de arte, estamos hablando de educar a través del arte, entonces, claro, preguntarse qué es el arte pareciera ser que es una pregunta que no tiene mayor importancia, que ya está comprendido, que estaba entendido, hasta que han pasado muchas cosas. En el mundo del arte muchas cosas han cambiado y han puesto en crisis eso que se supone se entendía claramente. Entonces el arte estaba vinculado con la habilidad manual, el arte estaba vinculado con la capacidad y el talento estaba vinculado con la capacidad de copiar las cosas, de imitarlas.
pues, todos esos vínculos se han roto. Todos esos vínculos se han puesto en crisis. Pues claro, ya no importa, ¿no? Entonces, digo, los artistas actuales ya no hacen esas cosas, digo, ni tan actuales. Estoy pensando, a ver si podemos ver algunas propuestas de artistas, así que no, ni siquiera son tan contemporáneos, pero creo que sí son muy interesantes. A ver, ¿dónde les tengo algunas cosas? A ver, para irles mostrando así unas cuantas obritas por ahí, que sería interesante verlas, digo, porque sí provocaron muchos cambios. A ver si aquí hay algo y se abra. Por cierto, una de las cosas que me interesaba que veamos después es algo sobre cómo podemos enseñar arte a través del internet, en estos nuevos medios, que creo que va a ser muy, muy importante también, ¿no? Es decir, cómo vincularlos con los niños a través de estos métodos, estas tecnologías nuevas, que son difíciles, que a ellos también les cuesta, y que creo que se pueden manejar, se pueden hacer. A ver, aquí hay arte latinoamericano, arte del siglo XIX, a ver si... Miren, voy a ponerles un par de obras de artistas que estuvieron trabajando ya por el siglo XIX. Creo que son así como muy conocidas, tal vez ya. A ver, esta. Paso acá para que puedan verla. Y les comparto la pantalla, ¿no? A ver, les comparto la pantalla para que puedan ver esto. Esta obra es una obra del romanticismo de Delacroix, es una obra bastante conocida, parisiense, es una obra que habla sobre la revolución, la revolución dirigiendo al pueblo se llama, ¿no? Dirigiendo, guiando al pueblo. Ahí está la patria, la idea de la libertad, con su traje ahí, semidescubierto su pecho, con una bandera de Francia. Ahí hay unos personajes que están igual avanzando o armados, luchando por la libertad. Ahí hay algunos muertos víctimas de esta lucha, de esta revolución. Pero claro, aquí una de las cosas que hace el artista, a pesar de que es un artista del romanticismo, que es un artista que está apostando mucho por la emoción, en ese sentido el romanticismo, ¿no? La emoción les importaba más que la apariencia, pero claro, el artista no ha soltado la idea de la apariencia, está tratando de copiar la realidad, ¿no? Copiar la realidad tal cual, como se ve. Y esto me pone claro frente a otros artistas posteriores que siguen trabajando, ¿no?, con esta idea de copiar la realidad, pero que se confrontan ante otra serie de problemas. Entre ellos, los impresionistas, ya casi a fines del siglo XIX, que ya no pintan las cosas tal cual se ven. Comienzan a liberarse un poco de las formas. Ya no copian la realidad. Ahí hay un cambio, ¿no? O sea, no están copiando tal cual se ve, están haciendo formas. Miren, esas formas alargadas. Mucha gente puede decir rápidamente que no sabe dibujar, ¿no es cierto? Esto es de Paul Cézanne. Él estaba pensando en que las estructuras de las formas tienen que hacerse a partir de figuras geométricas, de cilindros, de cubos, de esferas. Entonces él decía, las figuras geométricas son el punto de estructura básico. Todo tiene una forma geométrica y hay que tratar de entender más bien eso, la base, la esencia de las cosas es la figura geométrica. Cézanne parte de eso, creo que por acá tengo a otros más, espero que por aquí esté Gauguin. Miren, esto también es de Cézanne, los jugadores de cartas. Entonces, el artista hace pinceladas muy grandes, no está como el otro tratando de difuminar, de hacerlo perfecto, de que se vea
realista. No, no es eso lo que le interesa. A él le interesa pintar más bien su sensación, su expresión. Igual que aquí con este artista que estamos viendo, que es Sisley, que están pintando como puntos. Entonces, claro, uno se ve así, parece medio mal hecho. La crítica en esa época decía justamente eso. Podrían ser buenos pintores si por lo menos terminaran bien sus cuadros, si los dejaran bien acabados, podrían ser unos pintores excelentes, pero no, no, ellos están pintando las cosas mal hechas. Sí, sí están viendo, ¿no? Sí, sí se ve, ¿o no? Porque, Sí, sí, perfecto, ya. Entonces, la gente les criticaba, decía, si por lo menos pintasen, terminaran los cuadros, pero vean esas Correcto. manchas, ¿no? Estas cosas aquí, estas manchas así, o este personaje de acá, ¿no? Son unas cuantas manchitas así sueltas. Esto es, la obra es de 1874. De 1874. Se cortó la pantalla. Ah, ya, Hay solamente una. Ahí ya está. ya te pongo otra vez. Ya les comparto de nuevo. Ahí está. Ahí. Ahí Imagínense. está, ahí está. Perfecto. De 1874. Vean cómo hacen, ¿no? Aquí las luces, los reflejos, incluso los que están remando. Aquí no hay nada de personas. En realidad estos no son personas. No hay detalle, no hay manos, no hay brazos. Solo son unas manchas ahí con unos puntos negros que hacen de cabeza. ¿No? Igual acá, ¿no? Este personaje no tiene ojos, no tiene nada. No hay detalle. No les interesa poner esos detalles. No hay ese esfuerzo. Que a veces los profesores hacemos esa presión para que el niño copie, otra vez que copie, así como en el dictado, que copie las cosas como se ven y no con la soltura que podrían hacerlo, ¿no? Estos tenían además toda una teoría, obviamente, que cuesta mucho enseñarle a los niños. Estoy pensando, por ejemplo, que ellos decían que nosotros no vemos las cosas, que nosotros vemos la luz que se refleja en las cosas. Entonces, claro, es interesante esta teoría. Imagínense lo que es esto, ¿no? Una tela azul, algo azul, medio verdosa, ¿sí? Este trapo, esta tela, con su color, ¿sí? En realidad, se puede ver así porque hay luz. O sea, si no hay luz, se apagan las luces, esto queda totalmente oscuro y él cambia el color, ¿no? De hecho, si se aleja ya, cambia el color. Si se acerca, cambia el color. Lo que está dándole color a esto es la luz. Ahora, ellos decían que en realidad lo que vemos nosotros es la luz que se refleja, es decir, la luz llega hasta la cosa, pega en la cosa y va hasta nuestro ojo. Pero estos decían que son pintores de la luz, porque no pintan cosas, solo pintan la luz que se refleja en el ojo. No pintan la realidad, sino la apariencia de la realidad. Hay un cambio conceptual importantísimo, pues, es fundamental, ¿no? No solo tiene que ver con el arte, esto tiene que ver con la ciencia, con la luz, con el comportamiento de la luz. Cabe decir que además estaba basado en la teoría de Newton. Newton hablaba del prisma este que pasa la luz y se descompone y sale todo el arco iris. Entonces, claro, él decía, además, ¿qué vemos, no? La luz choca en esta cosa y se refleja en mi ojo. ¿Qué se refleja? Se refleja un azul verdoso, que es lo que viene hasta mi ojo. Entonces, ¿qué queda en esto? Queda lo que no es azul verdoso. En esta cosa queda el rojo, queda un poco de naranja posiblemente, que son los opuestos a lo que yo veo. Pues lo que se desprende a mi ojo es lo que no es. Por lo tanto, según estos teóricos, esta cosa sería naranja rojiza y no azul verdoso. Claro, me van a decir, ¿cómo? ¿No? ¿Qué es eso? Pero tiene que ver con toda una experiencia. Digo, Gauguin viene y pinta un montón de cosas con los colores aparentemente al revés.
Entonces, no sé, o sea, cuando vemos las pinturas de Gauguin, uno se encuentra con que sus cuadros tienen árboles azules y tienen pisos naranjas y tienen troncos verdes, rojos. Claro, se está cambiando toda la percepción. Lo que estos artistas están entendiendo es que no tenemos un acceso real al mundo real de los objetos. Que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, puede terminar siendo una experiencia que nosotros personalmente construimos. Sin la luz, sin los sentidos, sin este proceso sensorial del mundo, pues las cosas no existirían. Eso es muy importante, digo, como teoría, ¿no? Porque además está lo otro, digo, a los niños les podemos enseñar, es muy raro, los procesos de aprendizaje en las escuelas, llega la maestra con muy buena voluntad posiblemente, y primero le lleva el dibujo ahí ya hecho a los niños, ¿no? O sea, no es que dibujen, sino, a ver, aquí está la fotocopia para que dibujen. Ya desde ahí tenemos un problema, ¿no? Pues le está poniendo límites y le está dando resueltos. Lo otro es lo que pasa en la caricatura esta que vimos, el profesor diciéndole, no, así se dibuja la flor, mira, tiene la rama, tiene las hojas, tiene los pétalos, así tiene que dibujarse, ¿no? Entonces, claro, también es un juego de imposición. La idea sería darles la libertad total a los niños para que ellos lo hagan. Entonces, no es posible, no es factible ponerles cosas hechas. Lo otro es igual, la profesora o el profesor diciéndoles, a ver, niños, esto es rojo, el cielo es azul, el árbol es verde. ¿Por qué? No es cierto, ¿no? Nosotros vemos cielos rojos, anaranjados, amarillos. Yo veo árboles violetas, árboles rojos, naranjas. Digo, esa visión de que el árbol es verde y que el cielo es azul es otra vez una forma de imponer cómo ver las cosas. Estos artistas allá por 1870 habían comenzado a cuestionar eso. Ellos dicen, no, las cosas, no es que no solo no las vemos así, las cosas se nos presentan con una apariencia totalmente distinta. Nuestros sentidos nos engañan, no nos dicen tal cual es el mundo, y no podemos, pues, es nuestra herramienta para vincularnos con el mundo, pero no debemos confiar mucho de ellos. Entonces creo que es muy importante eso, porque claro, o sea, también yo me preguntaba cuando comenzamos a conversar hoy, me preguntaba si esto que los niños hacen, si esto que les enseñamos a los niños, es la mejor manera si no estamos repitiendo y construyendo un aparato epistémico, una forma de conocimiento que es impositivo, que es repetitivo, que es dogmático, que no les permite ver de otras formas las cosas. Y que además se choca, claro, con un mundo que es totalmente distinto, ¿no? Se está cambiando, que está transformándose, a veces se transforma más rápido de lo que nosotros podemos transformarnos o avanzar con ellos. Pero creo que aquí tenemos uno de los primeros puntos graves. Es decir, creo que parte del problema es que para poder cambiar nuestros procesos educativos, primero tenemos que cambiar nuestras propias formas de pensamiento. Como maestros, como educadores, como profesores. Esto de profesor viene de profesar, que significa dar fe, profesar, profe. Claro, es dar fe, no dar verdad. Nos hemos creído con esta forma en que hemos aprendido, nos hemos creído que tenemos la verdad y que tenemos que enseñarles así a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y pues aquí creo que el problema más bien parte de que todo tiene que estar bajo crítica, todo puede pensarse, todo tiene que cuestionarse, todo tiene que preguntarse. Debemos fomentar el porqué de los niños en lugar de castrarlo. Tenemos que apoyarles para que se cuestionen, pregunten cosas, para que aprendan a ver las cosas desde otros puntos de vista, desde otros enfoques. Yo creo que ese es uno de los primeros problemas. Obviamente también está lo otro, ¿no? Yo me preguntaba y decía,
¿cómo puedo enseñar arte si no soy artista? Entonces, eso sí es un reto, por supuesto, porque por lo menos necesito tecnologías, métodos, técnicas, pero por lo menos conocimientos históricos, de procesos, de obras. Eso es muy importante. También está lo otro, digo, en la universidad tenemos un problema enorme porque se ha invitado a un montón de artistas consagrados para que den clases. Tenemos el problema al contrario, es decir, ellos tienen la experiencia y tienen la técnica, pero a veces no saben enseñar. Y eso sí es un conflicto, ¿no? O sea, te digo, no todo el mundo tiene ni la vocación ni las herramientas para enseñar, y obviamente eso también requiere mucho aprendizaje. Pues creo que de lado y lado, además aquí estamos en un doble ámbito, porque hablar de arte y aprendizaje a través del arte o enseñanza a través del arte implica que tenemos que saber de enseñanza y tenemos que saber de arte. Uno de los primeros retos será ese. Yo creo que hay que ir conociendo, que ha pasado muchas cosas en el mundo del arte, están pasando en estos últimos años, en este último siglo, ya desde que comienzan con estos señores, allá en 1800, los cambios en el arte han sido uno tras de otro, radicales, muy fuertes. Hay nuevas miradas, nuevas concepciones, nuevos planteamientos. Por eso nos es difícil definir qué es arte, porque no hay una verdad, no hay una sola respuesta. El arte tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con talento, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con estética, con gusto, con disgusto incluso. Tiene que ver con belleza, tiene que ver con fealdad. También hay muchas cosas que se hacen con la intención de que sean feas. Umberto Eco escribió un libro muy importante, muy interesante, que es la historia de la fealdad. Él decía, no solo lo bello se ha pintado, también se ha pintado lo feo. Y más lo feo, además es lo más interesante. Entonces, claro, tenemos muchas cosas que ir pensando. Yo espero que podamos seguir en esto, viendo más obras, reflexionando además sobre estas obras, sobre los procesos educativos que se puedan hacer. Pues con todo gusto nos volvemos a ver, creo que ya voy a tratar de ser puntual con los horarios, ya es hora, pero en todo caso igual podemos seguir el próximo sábado con todo gusto. Ahora sí puede ser a las 3, habíamos quedado originalmente, no sé si les conviene o están bien con este horario, como quieran, no tengo problema en eso. ¿Qué dices, Miguelito? ¿Qué dicen, Maritza? Igual, ¿qué les parece mejor? ¿Qué horario? Y yo a mí me parece. Miguelito, Me parece a mí. Sí, mi hija, diga. no sé usted el horario al que se acople. A mí yo me acoplo al de las 3, me parece. De 3 a 5. Perfecto. Sí, Maritza, no hay problema. Bueno, ya nada, yo quería de las 5, pero bueno, dejemos si Miguelito no puede a esas horas, entonces dejemos para las 3 de la tarde. No, está bien a las 5. Yo sí puedo. De 5 a 6 y media, yo sí puedo. De 5 a 6. Sí puede. De Sí, 5 a 6 sí. y media. Entonces, Miguelito, por favor, dejemos de 5 a 6 y media. Perfecto. Ya. No hay problema. Ok. Hay que tratar de alarles, hay que tratar de alar las orejas a las que no han venido. Que vengan, sí, valdría la pena, ¿no? Porque además creo que va a ser muy interesante. Les digo, estaba pensando compartirles algunas herramientas para poder dibujar, hacer cosas en la pantalla, que los niños puedan trabajar con eso, ¿no? Hay algunas herramientas que pueden ser muy útiles. Entonces, sí. Para pasarles y que pueda servirles en lo educativo. Y por lo demás, pues igual, o sea, creo que cualquier cosa, preguntas, dudas, vayan haciéndolas, piensen en la semana, las comentamos con todo gusto, por supuesto. La idea es esa más bien, que ustedes nos vayan contando las experiencias y las cosas, ¿no? También, y nos vamos construyendo en eso. Sería muy bueno pensar en eso, Miguelito,
esta posibilidad de registrar toda esa experiencia, no hay que perderla y claro, la memoria se vuelve muy frágil después. Y perder todo eso, digo, las cosas que han sido, o los cursos que teníamos que ir a dar, los viajes que se hacían, las comunidades, todo eso también es mucho, mucho trabajo y muy valioso, ¿no? Que valdría la pena retomarlo, recuperarlo. Entonces, a ver si se puede hacer algo de eso. Piénsenlo. Sí, sí, sí. Yo tengo algo recuperado, pero voy a hacer eso. Sí, claro. Todo lo que nos falta recuperar. Con estas nuevas tecnologías, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Las Claro. cámaras, los videos. Y, bueno, pues y gracias por ahora, Juanito. Gracias. Yo te agradezco. Yo con todo gusto, ¿no? Espero que próximo sábado les sea seguimos. interesante. Igual si tienen alguna duda, alguna preocupación, algún tema especial que les interese tratar, díganmelo con Ya, todo gusto. Yo trabajo sobre eso y lo preparo. ya, pues, ya. ¿Sí? Perfecto. Yo tengo Muchas gracias. Yo también les agradezco por estar, qué bueno. Es muy importante tener oídos atentos. Y pues qué bueno que lo comenzamos. Ya vamos a seguir. Esperemos que podamos tener más participaciones. Sería muy, muy importante. Bueno, muchas gracias. Una linda noche. De igual Hasta manera, luego, Miguel. muy bien. Hasta luego, Miguelito.